Hola aventureros, en los episodios anteriores de esta serie, primero analizamos las razones por las cuales no hay camino de Santiago en Grecia y las experiencias similares que se pueden vivir. Y segundo, analizamos que, dada la importancia de Grecia en el primer cristianismo, si sería posible crear una experiencia estilo Camino de Santiago con algunos de los santos que predicaron por Grecia. Y llegamos a un candidato, San Andrés, que fue crucificado en Patra y donde sus restos descansaron por pocos siglos. En este video vamos a contar con el mayor detalle posible, intentando no volvernos locos, qué fue de los restos de este apóstol y si aún queda algo en Patra. Esto es Aventuras a pie de página, soy Esteban, su guía de hoy, y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie dedicado a las peregrinas reliquias de San Andrés. Si encuentran que me he olvidado de nombrar alguna reliquia del apóstol, la pueden dejar en los comentarios junto con un enlace explicativo. Y ahora sí, comencemos. La mejor forma de explicar qué fue de los restos es con una cronología. Empezando por el año 33, fallece Cristo crucificado y los apóstoles se van en diferentes direcciones a predicar la palabra de Dios. Nuestro apóstol en cuestión, Andrés, visita la actual Turquía, más precisamente Constantinopla, donde lo consideran el padre de la Iglesia Ortodoxa, en oposición a su hermano Pedro, que funda la Iglesia Católica. Y además visita la zona del Mar Negro, que incluye Rusia y Ucrania. Luego vuelve a Grecia y pasa un tiempo en la región de Tracia, en el noreste del país, y luego se va a la región de Acaya o Achaia, en el norte del Peloponeso. Lamentablemente no hubo un itinerario preciso de los lugares por donde pasó. Luego, en el año 66, el gobernador de la región romana lo manda a crucificar. San Andrés solicita ser crucificado en una cruz con forma de X, según los Actos de Andrés en la versión apócrifa de Hechos de los Apóstoles. Tiempo después, se construye una capilla cristiana en su honor en el sitio donde fue crucificado, que anteriormente era un templo dedicado a la diosa Demeter. Del 357 se cuenta la leyenda que un monje de Patras que custodiaba los restos, llamado Regulus, tuvo un sueño premonitorio, que le dice que tiene que esconder algunos de los restos porque iban a ser robados. Efectivamente, por orden del emperador romano Constancio II, los restos son retirados de Patra y llevados a Constantinopla para ser depositados en la iglesia de los Santos Apóstoles. Tiempo más tarde, Regulus tiene un segundo sueño. Un ángel le dice que tiene que llevar los restos rescatados hasta el fin del mundo y ahí construir un santuario donde sea que naufrague. Se lleva una rodilla, parte de un brazo, 3 dedos y un diente. Navega en dirección oeste y termina encallando en Fife, en Escocia. Ahora bien, los historiadores piensan que los restos escoceses fueron en realidad llevados desde Constantinopla a Gran Bretaña por una misión agustina en 597 y que en 732 fueron llevados a Fife por el obispo Aka de Esham, que era un conocido coleccionista de reliquias. En el 870, la calavera de San Andrés, que se encontraba en Constantinopla, es devuelta a Patras por el emperador bizantino Basilio I. Depende de la fuente, en 1204 o 1208, durante la Cuarta Cruzada, el cardenal Pedro de Capua se lleva los restos del santo desde Constantinopla a su nativa Amalfi y construye una catedral para albergarlas. Durante la misma cruzada, el duque de Borgoña se lleva la cruz de Patras para Marsella y la deposita en la iglesia de San Víctor. En 1270 existe otra leyenda que un obispo de Patras estaba haciendo el camino de Santiago llevando consigo un omóplato de San Andrés y se muere en el hospital de San Nicolás de Estedia, sin sospechar nada sobre el estatus de la persona ni sobre su equipaje. Fue enterrado en la iglesia de San Pedro de la Rúa. Tiempo más tarde, unas luces comenzaron a aparecer encima del enterramiento, lo que llevó a su exhumación y a descubrir quién era y qué llevaba. El cuerpo y la reliquia fueron nuevamente depositados en la iglesia de San Pedro de la Rúa, en un lugar más prominente, y San Andrés se convierte así en el patrón de la ciudad de Estella. En los años 1300, la Catedral de Florencia adquiere un brazo del santo. Podemos suponer que este brazo proviene de los restos de Amalfi, aunque no estoy seguro. En 1461, Tomás Paleólogos, el hijo menor del emperador bizantino Manuel II y gobernador de la provincia de Morea, que es donde queda Patra actualmente, ante el avance otomano, huye de Patra hacia Roma
con el cráneo de San Andrés y se le ofrece como ofrenda al Papa Pío II. El cráneo es depositado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En 1559, durante la Reforma Protestante, un grupo violento destruye el interior de la Catedral de San Andrés en Fife y con ella las reliquias. En el 1600, Pedro Fernández de Castro y Andrade, el séptimo conde de Lemos y virrey de Nápoles, dona a San Andrés de Teixido, en Galicia, un relicario que contiene una falange del santo. Desconocemos el origen del dedo, pero podemos suponer que era de los restos de Amalfi. En 1770, en un incendio, se quema la primera basílica en Patras. En 1830 se reconstruye la basílica, la que ahora es conocido como la Iglesia Vieja. En 1879 se lleva de Amalfi a Escocia un hombro del santo para reemplazar las reliquias destruidas. En 1908, en Patras, se comienza a construir la iglesia nueva, la segunda, más grande y más fastuosa, junto a la iglesia anterior. De hecho, esta iglesia es la más grande de los Balcanes y una de las más grandes de Grecia. En 1964, el Papa Pablo VI devuelve una parte del cráneo a Patras. Esto causa controversia en la Iglesia Ortodoxa y no todos están a favor del gesto ni creen que los gestos sean genuinos. Además, devuelven un dedo. Desconocemos de dónde salió el dedo. En 1969, el Papa Pablo VI envía a Escocia otra parte del cráneo. Esta reliquia se deposita bajo el altar de la Catedral Católica de Santa María de Edimburgo. En 1980 son devueltos a Patra los restos de la cruz de San Andrés, que se encontraba en la iglesia de San Víctor en Marsella. En 1997 se deposita un brazo en la iglesia de San Andrés en Colonia, Alemania, en un relicario que está en la parte de atrás del coro. Tampoco pude encontrar la procedencia de esta reliquia. Y en el 2006, la Iglesia Católica, por pedido del arzobispo de Atenas, devuelve otra reliquia al pueblo griego. Esta reliquia es exhibida en la iglesia de Santa Bárbara en Atenas, pero desconocemos el paradero actual de la reliquia. Y luego, fuera de esta cronología, encontré otras dos reliquias. Una, indeterminada, en la iglesia de San Andrés en Kiev, Ucrania, y el pie izquierdo en Odessa, que aparentemente estaba resguardada en el monte Athos. Conclusión. Más allá de las controversias, los restos de San Andrés serían los únicos visitables a pie en territorio griego. Ahora bien, la pregunta que nos queda es la siguiente. ¿Sería posible ir a visitar los restos de San Andrés caminando desde Atenas en un senderismo a larga distancia? Esta cuestión la analizaremos en el próximo video de esta serie, así que no olviden de suscribirse al canal. Si les gustó este video pueden dejarnos un comentario y también los invitamos a revisar nuestros otros videos de esta serie, así como los que tenemos sobre el Camino de Santiago y de Grecia. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.